Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. En este domingo 31 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a tener presente que la eficacia del anuncio viene precisamente por la praxis que nosotros realizamos de nuestro compromiso cristiano. La primera lectura que está tomada del profeta Malaquías capítulo 1, los versículos 14 al capítulo 2:10, nos presenta el último de los profetas del primer testamento que ofrece un mensaje de esperanza a su pueblo acerca de la llegada del día del juicio del Señor. De hecho, el nombre del profeta se traduce mensajero de Dios y a la luz del capítulo 3:1, los exegetas discuten sobre la historicidad y la identidad del profeta. El anuncio del día del juicio del Señor viene cargado de una serie de advertencias a las autoridades religiosas de Israel que no se comportan de acuerdo con la investidura que han recibido y que muchas veces ellos incitan al pueblo a violar las leyes y después no ser respetados por el pueblo porque pisotean el sentido de la investidura que han recibido de parte de Dios. En el actual contexto en el que nosotros vivimos, el profeta denuncia a las autoridades religiosas del pueblo que llevan a la transgresión no solo la ley, sino que llevan a la destrucción y a la eliminación del otro, violando uno de los más sagrados mandamientos de Dios que aparece en la ley: no matarás. La actitud que va mostrando los lleva a la gente a alejarse de Dios, porque sus ministros son deplorables y pueden reflejar esa misma percepción de un Dios poco atrayente. Un peligro tan antiguo y tan nuevo a la vez cuando nos lamentamos del laicismo en el mundo, del secularismo, y presumimos rellenar estas situaciones con clericalismo, rigorismo, propio de comportamientos contestatarios y no evangélicos. El mundo hoy se está matando y nosotros nos congregamos en forma de gueto para hablar sobre la conveniencia si debemos hablar en sínodo o a espaldas como lo hace públicamente un selecto grupo, incluso dentro de la misma iglesia. El no respetar la integridad de la ley le lleva a las autoridades religiosas del pueblo a profanar el nombre de Dios y a recibir la merecida condena, no porque Dios sea malo, sino porque ya el pueblo profesa esa alianza de Dios que en el libro del Deuteronomio Dios construye las dos vías: la vía de la salvación si observan la ley y la vía de la condena en caso de transgredirla. La segunda advertencia viene dada por quienes aplican la ley, pervirtiendo el sentido mismo de la ley que fue creada para ser un instrumento de mediación, de reivindicación del justo y del inocente, para convertirse hoy en una fuente de clientelismo. El Evangelio, que está tomado de San Mateo capítulo 23, los versículos del 1 al 12, nos narra en la misma línea del profeta Malaquías la denuncia de Jesús en la ciudad de Jerusalén a las autoridades religiosas de su tiempo. Para Jesús, la honestidad entre el decir y el hacer, entre el proponer al otro y en asumir la propia responsabilidad de las cosas, determina la autoridad moral de las personas que asumen el discipulado. Nos volvemos grandes maestros de la vida, grandes consejeros de cómo el otro debe construir el mundo, pero cuando nos toca compartir la vida y el trabajo, se trata de imponer al otro para que haga lo que nosotros no somos capaces de asumir. La invitación de Jesús es que el discípulo piense ante todo en el nivel de relación que establece con su maestro y no en dar clases al mundo de lo que el mundo debería ser, sino de lo que es él ante Dios y la responsabilidad única e individual ante el maestro. La advertencia de Jesús viene presentada en los ayes como una contraposición de las bienaventuranzas. El qué hacer del cristiano no consiste en el imponer, sino y sobre todo en el testimoniar. Nuestra autoridad se testimonia en el servicio y en la capacidad de comunicar asertivamente, evitando toda forma de prejuicio que tanto daño nos hace.
La discusión de Jesús con las autoridades religiosas de Jerusalén ya no se da en el orden doctrinal. Ahora se abre desde el campo ético, que termina siendo para el cristiano como el motor que debe guiar la responsabilidad del actuar de los discípulos. Por eso, la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos del 7 al 13, nos invita a tener presente que el primer paso de la evangelización en la comunidad de Tesalónica no era la doctrina, sino precisamente la relacionalidad y la reciprocidad entre los miembros de la comunidad. Y es así entonces esta comunidad, que se siente congregada por el testimonio de los apóstoles, que tiene a Jesús como el modelo de la realización de todos los miembros de la comunidad, se abre para vivir la experiencia de la manifestación del reinado de Dios. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.